Hay un patrón en la historia que ha derribado tres grandes gobiernos en los últimos 250 años. Y ahora mismo, en 2025, Estados Unidos está siguiendo ese mismo guión, paso por paso, rabia por rabia. No es metáfora. Es como ver una película que ya conocemos, solo que esta vez nosotros somos los protagonistas. En 1789, Francia era el país más poderoso de Europa, rica, refinada, admirada. En menos de 5 años el rey estaba en la guillotina y las calles se llenaron de cadáveres. En 1917, el imperio ruso abarcaba medio planeta. En 8 meses, el zar desapareció, fusilado junto con su familia, y el país se hundió en una guerra civil que mató a millones. En 1959, Cuba era una joya del Caribe, con turismo, casinos, inversión extranjera. 2 años después, Fidel Castro había tomado el poder, expropiado todo y convertido la isla en una dictadura que duraría 6 décadas. 3 veces, 3 revoluciones, 3 sistemas que parecían invencibles. Y en las 3 quienes mandaban pensaban lo mismo. Aquí eso no puede pasar. Se equivocaron. Siempre se equivocan. Y hoy, todas las luces rojas que se encendieron antes de Francia, Rusia y Cuba están parpadeando en Estados Unidos. Antes de hablar de patrones, hay que entender la palabra maldita, revolución. No es una protesta. No es una marcha. No es cambiar de presidente. Una revolución es cuando el orden entero se rompe, se quema y algo totalmente nuevo ocupa su lugar. Casi siempre algo más oscuro. Las revoluciones no nacen porque la gente sea pobre. La pobreza es vieja como el mundo. Las revoluciones nacen cuando la gente siente que merece mucho más de lo que tiene, cuando sus expectativas chocan frontalmente con la realidad. Nacen cuando la brecha entre los de arriba y los de abajo se vuelve insultante. Y, sobre todo, nacen cuando la mayoría deja de creer que el sistema pueda arreglarse desde dentro. Cuando el voto, los tribunales, las instituciones dejan de ser solución y se convierten en parte del problema. En ese punto, la ecuación cambia. La reforma pacífica se ve como una broma. La explosión violenta empieza a parecer inevitable. John F. Kennedy lo dijo sin filtros. Quienes hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta. La historia le ha dado la razón una y otra vez. Miremos Francia, 1789, la madre de las revoluciones modernas. En los libros te la venden como filosofía, ilustración, ideas brillantes. La realidad fue hambre, odio y desigualdad obscena. Francia tenía unos 27 millones de habitantes divididos en 3 estamentos. El primero, el clero, poseía alrededor del 10% de la tierra y no pagaba impuestos. El segundo, la nobleza, unas pocas centenas de miles de personas, poseía una cuarta parte del país y pagaba casi nada. El tercero, todos los demás, 26 millones de campesinos, obreros y burgueses, sostenían al Estado entero. Pagaban impuestos al rey, a la iglesia, a los señores. Trabajaban la tierra. Morían, en Mises and Test, las guerras. Cargaban con todo. Esa es la etapa 1 del patrón. Desigualdad extrema de riqueza. El 1-2% vive de lujo. El 98% vive para sostenerlos. Y un día, ese 98% se harta. Luego viene la incompetencia. Etapa 2. Gobierno corrupto, débil, desconectado de la realidad. Luis XVI no era un psicópata. Era peor para un momento así, un indeciso rodeado de cortesanos. Francia estaba ahogada en deudas por guerras y despilfarro. ¿Solución? Más deuda, más impuestos sobre los que ya no podían pagar. La nobleza se niega a contribuir, el clero también. Cualquier intento de reforma queda bloqueado por quienes tienen privilegios. El país se desliza hacia la bancarrota, pero Versalles sigue de fiesta. En 1788 llega una mala cosecha. El pan se dispara. Para un campesino, el pan era casi todo su presupuesto. Si el pan subía, no recortaba lujos, recortaba comidas. Y mientras los campesinos empiezan a pasar hambre, la corte sigue con banquetes y vestidos nuevos. La brecha ya no es solo injusta, es ofensiva. Con el país al borde del colapso, el rey comete el movimiento que en su cabeza era sensato, y en la práctica fue fatal. Convoca a los Estados Generales, un organismo que llevaba casi 2 siglos sin reunirse. Pensaba usarlos para legitimar nuevos impuestos. En cambio, les dio a los descontentos un escenario. Ahí aparece la etapa 3.
La clase media se destruye y se radicaliza. El tercer estado no eran solo campesinos. Allí estaban abogados, comerciantes, profesionales, gente informada, con libros, ideas y rabia. Se hartan de que cada estamento tenga un voto, lo que da al clero y la nobleza una ventaja automática. Piden voto por cabeza. El rey dice no. Entonces, el tercer estado se declara Asamblea Nacional. Se encierra en un frontón de juego de pelota y jura no disolverse hasta redactar una constitución. En ese instante, el sistema pierde a quienes deberían defenderlo. Cuando los moderados, los educados, los que tienen algo que perder dicen, ya basta, la mecha está encendida. Lo que viene después es velocidad. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asalta la Bastilla, símbolo del poder absoluto. Matan a los guardias, cortan cabezas, las pasean en picas por la ciudad. El mito de la autoridad intocable muere ese día. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. La monarquía ya no impone respeto, produce odio y burla. La Iglesia pierde su halo sagrado. Los tribunales son vistos como armas del poder. La Asamblea Nacional intenta legislar, confisca bienes, declara derechos. Pero la realidad no mejora. El hambre sigue allí. La rabia también. Y en ese vacío emergen los radicales. Etapa 5. El movimiento revolucionario gana masa. Los jacobinos, con Robespierre al frente, prometen justicia total. No reformas, no parches. Purificar Francia. Confiscaciones, ejecuciones, terror. El pueblo, frustrado con los moderados, escucha a los extremos. La solución pasa de cambiar leyes a cortar cabezas. El 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI sube al cadalso. La guillotina cae. La multitud ruge. La monarquía de 800 años muere en un segundo. Pocos meses después, María Antonieta corre la misma suerte. Bienvenidos a la etapa 6. El gobierno cae. Llega el caos. El terror se convierte en política oficial. El Comité de Salvación Pública ejecuta a decenas de miles. Basta una acusación para morir. Primero caen los nobles, luego los moderados, después cualquiera que no sea lo suficientemente revolucionario. La revolución se come a sus hijos. Robespierre, el gran purificador, acaba guillotinado por el mismo aparato que inventó. Y cuando Francia está agotada, arruinada, rota, aparece la figura que siempre aparece cuando el caos se prolonga. El hombre fuerte. Napoleón. Golpe de Estado, emperador, guerra sin fin. La revolución que prometía libertad termina en dictadura militar. Salta a Rusia, 1917. La película es distinta. El guión es el mismo. Zar absoluto. Nobles ricos, campesinos pobres, obreros explotados, desigualdad extrema, gobierno incompetente, corrupción, brutalidad, guerra, hambre. Las manifestaciones pacíficas terminan con balas. El sistema pierde a las clases medias, a los soldados, a los que sostienen al Estado. Surgen los radicales con un mensaje brutalmente simple: paz, tierra, pan. La gente no abraza el marxismo porque leyó a Marx. Abraza a Lenin porque el zar y el gobierno provisional les fallaron. De nuevo, 6 etapas. Desigualdad, corrupción, clase media radicalizada, instituciones desacreditadas, movimiento revolucionario organizado, colapso del régimen y caos. La recompensa: guerra civil, millones de muertos, dictadura de partido único, Gulag. Cuba, 1959. Misma estructura, otro escenario. País relativamente próspero, pero con la riqueza concentrada en La Habana y en manos de una élite conectada con Batista y con intereses extranjeros. Corrupción desatada, torturas, elecciones de mentira. Jóvenes educados, estudiantes, profesionales, hartos. El sistema no ofrece salida. La violencia se vuelve opción. Castro no llega como campesino pobre. Llega como abogado de familia acomodada que decide que el juego está truqueado. Otra vez. Desigualdad, corrupción, clase media en contra, instituciones desprestigiadas, movimiento armado disciplinado, huida del dictador, entrada del libertador y, poco después, consolidación de una dictadura. París, Petrogrado, La Habana. 3 ciudades, 3 banderas, 3 idiomas, un solo patrón. Y lo incómodo es esto. Si coloques ese patrón encima de Estados Unidos 2025, las coincidencias no son teoría, son alarma.
En la segunda sección vas a ver dónde encaja cada etapa en la realidad actual de Estados Unidos, por qué la historia dice que ya no estamos antes del problema, sino dentro del ciclo, y qué suele venir después cuando nadie decide frenar. Ahora, con el patrón claro, vamos a hacer la comparación incómoda. Francia, 1789, Rusia, 1917, Cuba, 1959, y Estados Unidos, 2025. 6 etapas. Pregunta: ¿en cuál estamos? Empecemos por la base. Etapa 1. Desigualdad extrema de riqueza. En los 3 ejemplos históricos, una élite minúscula controlaba una parte obscena de los recursos, mientras la mayoría vivía con lo justo o menos. Hoy, en Estados Unidos, el 1% acumula una proporción de la riqueza nacional comparable, o superior, a las aristocracias de aquellos tiempos. El 0,1% tiene más que la mitad de abajo. No son cifras abstractas. Son mansiones que parecen países, yates que parecen ciudades, cohetes privados, mientras la renta media apenas alcanza para pagar alquiler, comida, gasolina y deudas. La clase media, esa que sostenía el sueño americano, está siendo exprimida hasta desaparecer. Si la desigualdad era la mecha en Francia, Rusia y Cuba, hoy esa mecha ya está empapada de gasolina. Etapa 2. Corrupción e incompetencia del gobierno. Aquí ya no hace falta ser conspiranoico. Basta con leer titulares. Conflictos de interés, puertas giratorias, políticos que votan leyes que benefician a las mismas empresas que financian sus campañas, miembros del Congreso haciendo operaciones millonarias antes de anuncios oficiales, agencias que se supone independientes actuando como brazos políticos. La confianza en el Congreso está en mínimos históricos. La mitad del país cree que las elecciones no son limpias. La otra mitad cree que el sistema legal está capturado. Infraestructuras en ruinas, deuda descontrolada, problemas obvios que se discuten durante décadas sin solución real porque cada decisión se filtra por el interés de donantes y grupos de presión. Esa es la definición de gobierno percibido como corrupto e incompetente. Es exactamente la etapa 2 del patrón. Etapa 3. La clase media se destruye y se radicaliza. Este no es un debate de pobrecitos ricos, pobrecitos pobres. Es el colapso de los que están en medio, de los que estudiaron, se endeudaron, trabajaron, hicieron todo lo correcto, y aún así no llegan. Jóvenes con títulos universitarios atrapados en trabajos precarios. Profesionales que no pueden comprar la casa que sus padres compraron con un solo sueldo. Familias paralizadas por deudas médicas o estudiantiles. Esa sensación de estafa es dinamita, porque la clase media no solo sufre, lee, compara, analiza, se organiza. Empieza a ver al sistema no como un árbitro justo, sino como un juego amañado. Desde ahí, el salto a que se caiga todo es corto. Es la misma fractura que vimos en Francia cuando los abogados del tercer estado dijeron «basta». En Rusia, cuando estudiantes e intelectuales abandonaron al zar. En Cuba, cuando jóvenes que pudieron ser élite se fueron a la sierra con un fusil. Etapa 4. Pérdida de fe en las instituciones. Aquí no hablamos de opiniones, hablamos de síntomas. Una parte enorme del país cree que la última elección presidencial fue robada. La otra parte cree que el intento de revertir esa elección fue un intento de golpe de Estado. Cada bando está convencido de que el otro no solo se equivoca, sino que es ilegítimo, peligroso, enemigo. La Corte Suprema ya no se ve como tribunal neutral, sino como arma política. El FBI, la prensa, la universidad, todo se percibe como capturado por una tribu u otra. Y si todo está contaminado, nada puede ser árbitro. Nada puede ser punto de encuentro. Ese es el momento exacto en el que un país deja de ser una comunidad y se convierte en 2 bandos ocupando el mismo mapa. Eso era Francia cuando la monarquía y la asamblea se volvieron irreconciliables. Era Rusia cuando el zar, la Duma y los soviets competían por legitimidad. Era Cuba cuando nadie creía en elecciones, ni en jueces, ni en policías. Ese punto, cuando nadie confía en nada, es la rampa hacia el abismo. Y luego viene la etapa que aún no ha estallado del todo, pero ya se siente en el aire. La quinta. El movimiento revolucionario que gana apoyo masivo. No me refiero a partidos normales, me refiero a fuerzas que abiertamente dicen que el sistema no se puede reformar, solo destruir. En Estados Unidos ya ves 2 polos crecer. A la izquierda, discursos de expropiar,
destruir a los ricos, reescribir toda la economía. A la derecha, discursos de mano dura, Estado fuerte, enemigo interno, limpiar el país a la fuerza. Ambos comparten algo: el rechazo frontal al orden actual. Todavía no hay un Robespierre o un Lenin con organización y masa detrás, pero hay millones de personas emocionalmente listas para seguir a alguien así. Ese es el verdadero riesgo. Cuando el país esté lo suficientemente cansado, lo suficientemente roto, la llegada de un líder extremo ya no sonará peligrosa, sonará tentadora. La etapa 6, la que nadie quiere mirar, es la del derrumbe abierto. No tiene por qué parecerse a las películas antiguas. No tiene por qué empezar con un gran asalto al Palacio de Invierno. Puede empezar con una elección que nadie acepte, con estados que se nieguen a reconocer resultados, con protestas que se vuelven enfrentamientos, con partes del ejército y la policía alineándose con lados distintos. Puede verse como un goteo de atentados, sabotajes, asesinatos políticos, parálisis institucional. Todo envuelto en una guerra de información donde nadie sabe qué creer. Y mientras el país se desgarra, el resto del mundo observa. Algunos con miedo, otros con una sonrisa fría, porque una superpotencia distraída quemándose por dentro es el sueño de sus rivales. Suena extremo. Lo mismo pensaban en Francia antes de 1789, en Rusia antes de 1917, en Cuba antes de 1959. Siempre es extremo hasta el día anterior. La élite siempre está convencida de que controla la situación. Tenemos ejército, tenemos policía, tenemos leyes, tenemos economía fuerte. Y un día descubren que el ejército no dispara, que la policía se niega, que los jueces, ya no, imponen respeto, que la economía depende de una confianza que ya no existe. La historia no pregunta si un país es excepcional, solo evalúa factores: desigualdad, corrupción, instituciones desprestigiadas, rabia acumulada, liderazgo radical dispuesto a usarla. Si todas las piezas encajan, el resultado se repite. Entonces, ¿está Estados Unidos condenado a repetir el desastre de Francia, Rusia y Cuba? No necesariamente. Un patrón no es destino. Pero ignorarlo es la forma más rápida de convertirlo en profecía autocumplida. Frenar el ciclo implica algo que las élites casi nunca quieren hacer: renunciar a privilegios, repartir poder, aceptar límites, limpiar de verdad la corrupción, reducir la brecha de riqueza, devolver credibilidad a las instituciones con hechos, no con discursos. Implica sacrificar beneficios a corto plazo para evitar la explosión a largo plazo. Y si no lo hacen ellas, lo hará la historia. Y cuando la historia ajusta cuentas, lo hace con sangre. Para ti, que no eres millonario ni presidente ni general, el mensaje es otro. No estás viendo un simple debate político más. Estás viendo señales de fase. Estás viendo variables moverse en la dirección que se ha movido una y otra vez antes de un colapso. Entender esto no es para que entres en pánico. Es para que dejes de ser ingenuo. Para que mires más allá de los titulares y te preguntes: ¿en qué etapa estamos realmente? ¿Qué pasaría si el siguiente escalón se activa? Y sobre todo, ¿dónde quiero estar yo si la revolución llega? ¿Del lado de los que se despiertan un día sin país, sin ley, sin ahorros, sin nada? ¿O del lado de los que vieron el patrón, se prepararon mentalmente, económicamente, socialmente y no se quedaron paralizados? La historia no se repite exactamente igual, pero rima con una precisión brutal. Francia pensó que estaba por encima del caos. Rusia pensó que su tamaño la protegía. Cuba pensó que su modernidad la blindaba. Ninguno quiso ver el patrón hasta que el patrón los arrasó. Estados Unidos, hoy, tiene la oportunidad de mirar ese espejo y decidir si va a ser el cuarto capítulo de la misma tragedia, o la primera excepción real. Y esa decisión, aunque parezca lejana, empieza contigo. ¿Con qué crees? ¿Qué apoyas? ¿Qué toleras? ¿Y qué exiges? Porque al final, las revoluciones no empiezan el día que cae un gobierno. Empiezan años antes, en la mente de millones que, poco a poco, dejan de creer que el sistema merezca ser salvado.